La mañana en que Clara fue a la entrevista de trabajo, había una mancha carmesí en el piso de caoba, y un hombre con traje a medida la limpiaba en silencio con agua con gas. Lorenzo ni siquiera se disculpó por el desastre. Ni siquiera la miró. Simplemente dejó caer una pila de libros contables encriptados sobre el escritorio y le dijo que tenía 10 minutos para encontrar $2 millones desaparecidos. 7 secretarias habían huido esa misma semana. Clara ni siquiera parpadeó. Solo acercó una silla y empezó a leer. La corporación Rossi ocupaba los 3 pisos superiores de un monolito de vidrio y acero en el centro de Chicago. Desde afuera, era un imperio de logística y transporte marítimo. Por dentro, era una fortaleza. Uno podía sentir el cambio de presión en el aire en el instante en que el ascensor pasaba el piso 50. El aire se volvía más delgado, más frío. Clara Hayes salió del ascensor un martes. Tenía 26 años y arrastraba $30.000 de deuda, dejada por un hombre que le había prometido el mundo entero y luego había empeñado su auto para comprar fentanilo. No tenía tiempo para el miedo. El miedo era un lujo para la gente que no tenía avisos de desalojo pegados en la puerta. Pasó junto a una chica que lloraba a mares dentro de una caja de cartón. La chica no debía tener más de 22 años, con el rímel corriéndole por las mejillas en gruesos ríos negros. Un hombre corpulento, de nariz aplastada, con un traje que costaba más que el seguro de vida de Clara, guiaba con firmeza y suavidad a la chica llorosa hacia el ascensor de bajada. Solo le traje el café equivocado, hipaba la chica, aferrada a una engrapadora como si fuera un salvavidas. Era solo un latte. Yo no sabía. El hombre corpulento suspiró. Te lo dije, niña. Negro, sin azúcar. Y le llevaste con leche a esa oficina. Tienes suerte de que solo te hayan despedido. Clara los vio alejarse. Reajustó el agarre de su maletín barato de piel sintética y caminó hacia el escritorio de recepción. La recepcionista la miró con una mezcla de lástima y agotamiento. ¿Es usted la de las 9? Preguntó la recepcionista, sin molestarse en mirar el horario. Sí, Clara Hayes. Buena suerte. Está de mal humor. La última duró 45 minutos. El récord son 3 días. La oficina de Lorenzo Rossi estaba al final de un pasillo largo y ancho, sin una sola obra de arte. Ni frases inspiradoras, ni pinturas abstractas que suavizaran el ambiente estéril, solo puertas pesadas de roble al fondo, flanqueadas por 2 hombres que parecían leer balances contables por diversión y romper rótulas como ejercicio. Registraron a Clara, no un cacheo cortés y superficial, sino una revisión minuciosa e invasiva que la dejó plenamente consciente de lo fuera de lugar que estaba. Ella no se inmutó. Solo los dejó terminar. Levantó su maletín y entró. Lorenzo estaba de pie, de espaldas a la puerta, mirando la extensión gris de la ciudad. Era alto, de hombros anchos. Llevaba un traje gris carbón que se movía con él sin esfuerzo, como una segunda piel. No se dio vuelta cuando la pesada puerta de roble se cerró con un chasquido detrás de ella. Llega tarde, dijo. Su voz era un barítono grave. No retumbaba. No hacía eco. Simplemente dominaba el espacio. Era el tipo de voz que no necesitaba gritar para hacerse oír por encima de un disparo. Su equipo de seguridad tardó 72 segundos en revisarme, dijo Clara. Su voz era plana, neutra. No ofreció disculpas. Las disculpas eran una señal de debilidad en cuartos como ese. Lorenzo se dio vuelta. Tenía un rostro tallado en granito y agotamiento. Ojeras oscuras le magullaban la piel bajo los ojos. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de quebrar los dientes. La miró. De verdad la miró. La mayoría de los hombres veía a Clara y no veía gran cosa. Ella usaba colores apagados, beige, azul marino, gris pizarra. Se recogía el cabello castaño en un rodete tirante y severo. No usaba maquillaje. Había pasado los últimos 5 años perfeccionando el arte de volverse invisible. Siéntese, ordenó. Clara se sentó. La última chica lloró cuando alcé la voz, dijo Lorenzo, caminando hacia su escritorio. Era una losa masiva de madera oscura, completamente vacía salvo por una laptop, un teléfono fijo y un cenicero de cristal.
La anterior a ella intentó acostarse conmigo para asegurar el puesto. La anterior a esa hacía demasiadas preguntas sobre por qué nuestros contenedores de carga que salían de Palermo pesaban 130 kilos más de lo que decía el manifiesto. Se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas en el escritorio. Yo despido gente. Lo hago seguido. No tolero errores. No me repito y no me importa su vida personal. Si necesita un día por salud mental, renuncie. Si quiere charlar sobre el clima, vaya a trabajar a una panadería. Usted está aquí para manejar mi agenda, filtrar mis llamadas y procesar documentos que olvidará de inmediato haber leído. ¿Entendido? Sí, dijo Clara. Lorenzo entrecerró los ojos. Usted no pregunta cuál es el sueldo. La agencia dijo que era el doble de la tarifa de mercado. Supongo que hay una razón para eso. Y supongo que la razón está sentada frente a mí. Algo cruzó el rostro de Lorenzo, un destello de fastidio, de diversión. Se desvaneció antes de que Clara pudiera catalogarlo. Él empujó una pila de carpetas sobre el escritorio. Hay una discrepancia en estos libros contables. Faltan $2 millones. Tiene 10 minutos para encontrarlos. Si no puede, use la misma puerta por la que entró. Clara acercó las carpetas hacia sí. Abrió la primera. Números, columnas, cientos de páginas de ellos. No levantó la vista. No suspiró. Simplemente empezó a rastrear las líneas con el dedo índice, los ojos moviéndose de un lado a otro. La habitación estaba en absoluto silencio, salvo por el suave tic-tac de un reloj de pie en la esquina y el ocasional roce del papel. Lorenzo la observaba. Esperaba que el pánico apareciera en el minuto 3. Ahí era usualmente cuando se daban cuenta de que era una trampa. Para el minuto 5, solían empezar a sudar. Para el minuto 8, ya estaban inventando excusas. Clara no hizo nada de eso. Exactamente a los 9 minutos y 40 segundos, cerró la última carpeta. La deslizó de vuelta sobre el escritorio. ¿Y bien?, preguntó Lorenzo, cruzando los brazos. El dinero no está desaparecido, dijo Clara en voz baja. Lo movieron. En la página 42 hay un asiento por mantenimiento de flota. Está inflado en exactamente 800.000. En la página 112, honorarios de consultoría a una firma en Malta por $1.200.000. Esa firma no existe. Los números de ruteo apuntan de vuelta a una empresa tenedora. Hizo una pausa. Usted no perdió $2 millones. Los lavó. El silencio que siguió fue sofocante. Lorenzo la miró fijamente. Su mirada era pesada, evaluadora. Habían golpeado a hombres hasta casi matarlos por notar menos que eso. Clara sostuvo su mirada. No lo desafió. Solo enunció un hecho. Su café, dijo finalmente Lorenzo, con la voz bajando un cuarto de tono, será negro. Si le pone azúcar, lo lanzaré contra la pared. Esté aquí mañana a las 6 de la mañana. Clara se puso de pie. Sí, señor Rossi. Se dio vuelta y salió. No miró atrás. Le temblaban las manos, pero esperó a estar en el ascensor, cayendo 50 pisos de vuelta a la realidad, antes de permitirse respirar. Sobrevivir en el mundo de Lorenzo Rossi requería un conjunto muy específico de habilidades. Había que ser sorda, ciega y muda, y a la vez poseer una memoria fotográfica y una previsión perfecta. Clara sobrevivió su primera semana, luego la segunda. Cuando pasó un mes, los hombres de nariz aplastada y sacos abultados dejaron de apostar sobre qué día la despedirían. Empezaron a saludarla con la cabeza cuando llegaba a las 5:45 cada mañana. Aprendieron su nombre. Ella no aprendió los de ellos. No quería conocerlos. Su rutina era implacable. Llegar. Preparar el café. Exactamente 2 cucharadas y media de tueste oscuro. Agua filtrada. Sin azúcar. Sin crema. Colocarlo del lado derecho del escritorio, precisamente a 8 centímetros del borde. Ordenar el correo. Los sobres blancos iban directo a la trituradora. Los sobres de papel manila iban a la caja fuerte.
Los correos encriptados se imprimían, se colocaban en una carpeta de cuero y se entregaban a Lorenzo cuando llegaba a las 6:30. Rara vez le hablaba. Cuando lo hacía, eran órdenes cortantes. Consígueme los números de Palermo. Cancela mi tarde. Diles que si el envío se retrasa otra vez, quemo el almacén. Clara transmitía los mensajes al pie de la letra. No suavizaba sus amenazas. No ofrecía cortesías a los hombres aterrorizados del otro lado de la línea. Era un conducto invisible y sumamente eficiente. Lorenzo empezó a notar el silencio. Era un hombre acostumbrado al ruido. El ruido de los aduladores clamando por su favor. El ruido de los enemigos tramando su caída. El ruido de su propia mente violenta e inquieta. La gente a su alrededor siempre hacía ruido. Respiraban demasiado fuerte. Se movían en sus sillas. ¿Tosían? Intentaban llenar el silencio con charla inútil porque el silencio los incomodaba. Clara era dueña del silencio. Existía dentro de él. Podía quedarse de pie en su oficina durante 20 minutos, esperando a que él terminara una llamada para entregarle un documento, y él genuinamente olvidaba que ella estaba ahí. No golpeteaba el pie. No suspiraba. Solo esperaba. Aquello empezó a inquietarlo. Y a Lorenzo Rossi no le gustaba sentirse inquieto. Comenzó a ponerla a prueba. Primero, cosas pequeñas. Dejó caer deliberadamente una pila de fotografías confidenciales al suelo, imágenes granuladas de vigilancia de un jefe rival reunido con un federal encubierto. Clara se arrodilló, las recogió, emparejó los bordes y las colocó boca abajo sobre su escritorio. No se detuvo a mirar las imágenes. Su ritmo cardíaco no se aceleró. Él dejó su agenda completamente en blanco durante 3 días y se negó a decirle a dónde iba. Ella rastreó sus movimientos a través de cargos con tarjeta de crédito, manifiestos de vuelo y rumores susurrados del equipo de seguridad, manejando toda la empresa sin fisuras mientras él estaba incomunicado. Cuando él regresó, no había ningún atraso. Todo estaba resuelto. La prueba final llegó un jueves lluvioso de noviembre. Clara entró a su oficina para llevarle el espresso de la tarde. El cuarto olía a ozono y colonia cara. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana, viendo la lluvia azotar el vidrio. En el centro de su escritorio, tirada casualmente junto a su laptop, había una Glock 19. No estaba enfundada. El seguro estaba quitado. Se veía un cartucho en la recámara a través del indicador de carga. Clara se detuvo. Miró la pistola. Miró la espalda de Lorenzo. La mayoría de la gente hubiera retrocedido fuera del cuarto. Algunos hubieran preguntado si todo estaba bien. Unos pocos habrían entrado en pánico. Clara avanzó. La pistola estaba exactamente donde necesitaba colocar la taza de espresso. No dudó. Extendió su mano libre, tomó la Glock por la empuñadura texturizada y la deslizó con suavidad 15 centímetros hacia la izquierda. Colocó el espresso en su lugar designado, perfectamente alineado con el borde del escritorio. Su cita de las 3 con los representantes del sindicato llamó para confirmar, dijo Clara, con su voz un zumbido monótono y firme. La pasé a las 4. Necesita revisar primero las pérdidas trimestrales de la operación del lado sur. Lorenzo se dio vuelta lentamente. Miró la pistola. Miró el espresso. Miró a Clara. Movió mi arma, dijo. No era una pregunta. Estaba en el camino del café, replicó Clara. Lorenzo se acercó más. Se cernió sobre ella, su presencia física un peso denso y sofocante. Se inclinó, invadiendo su espacio personal. Clara no retrocedió. Mantuvo su terreno, la mirada fija en el mentón de él. Mirarlo a los ojos hubiera sido un desafío. Mirar al suelo, sumisión. El mentón era territorio neutro y seguro. ¿Sabe usarla?, preguntó él, señalando con la cabeza hacia la pistola. No, mintió Clara. En realidad, sabía usarla a la perfección. Su padre había sido policía antes de matarse a base de alcohol, y él le había enseñado a disparar antes de que tuviera edad para conducir. Usted no le tiene miedo. Es un objeto inanimado, señor Rossi.
Solo hace lo que la mano que la sostiene le ordena. Lorenzo la miró fijamente. La armadura cínica que llevaba puesta, los muros defensivos construidos por años de traiciones y sangre, parecían engancharse en su absoluta e inquebrantable neutralidad. Se dio cuenta en ese momento de que Clara no solo era callada, estaba muerta por dentro. Había sobrevivido a algo que le había quemado el pánico de los nervios. Tráigame los reportes trimestrales, masculló él, retrocediendo. Ya están en su escritorio, en la carpeta secundaria. Ella se dio vuelta y se fue. Lorenzo tomó su espresso. Estaba perfectamente caliente. Miró la puerta cerrada, un nudo extraño y desconocido formándose en su pecho. Había contratado a una máquina, o eso creía. La ilusión de una oficina corporativa legítima se quebró un martes a mediados de diciembre. Clara estaba en su escritorio, escribiendo las minutas de una reunión de directorio que en realidad había sido una negociación territorial. Las puertas exteriores de la suite ejecutiva se abrieron de golpe. La recepcionista de afuera ni siquiera tuvo tiempo de presionar el botón de pánico. Entraron 4 hombres. No eran los hombres de Lorenzo. Vestían trajes baratos y se movían con una energía imprudente y desesperada. Clara reconoció el tipo de inmediato. Matones de bajo nivel, ambiciosos, estúpidos y desesperados. Pertenecían a la banda Moretti, una facción rival que llevaba 6 meses perdiendo territorio frente a Lorenzo. ¿Dónde está?, ladró el líder, una gruesa cicatriz cruzándole la ceja izquierda. Sostenía un revólver flojamente en la mano derecha. Clara dejó de escribir. No fue por el teléfono. No gritó. Bajó las manos lentamente sobre su regazo. El señor Rossi está en una reunión, dijo Clara con suavidad. ¿Tiene usted una cita? El hombre soltó una carcajada, un sonido áspero y feo. Avanzó hacia su escritorio, apuntándole el arma al pecho. ¡Qué linda! Levántate. Abre la puerta. En ese preciso instante, las pesadas puertas de roble de la oficina de Lorenzo se abrieron hacia adentro. Lorenzo estaba de pie en el umbral, sin la chaqueta del traje, las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos cordados de músculo y tinta. Detrás de él, en el suelo de su oficina, un hombre sangraba profusamente por la nariz rota. Lorenzo evaluó la escena en una fracción de segundo. Los 4 hombres, el arma desenfundada, Clara sentada inmóvil. El aire del cuarto se tensó como un cable al borde de romperse. Baja el arma, Tommy, dijo Lorenzo. Su voz era aterradoramente calmada. Era la voz de un hombre calculando la trayectoria de una bala y el tiempo que tomaría romper una tráquea. Queremos nuestra parte, Lorenzo, gruñó el hombre, Tommy, con la mano temblándole ligeramente. El 50% de los muelles. No puedes simplemente quitarnos lo que es nuestro. Tomo lo que quiero, respondió Lorenzo. Dio un paso lento hacia adelante. Pero si no bajas esa arma de mi secretaria en los próximos 3 segundos, te voy a arrancar los ojos. Tommy tragó saliva con dificultad. Giró el arma, apuntándole a Lorenzo. Ese fue su primer error. El segundo fue titubear. En el espacio de 2 respiraciones, el cuarto explotó en violencia. Lorenzo se abalanzó. Se movió con una velocidad predatoria y brutal que desafiaba su tamaño. Agarró la muñeca de Tommy, torciéndola hacia arriba con un crujido nauseabundo. El arma se disparó, la bala enterrándose en las baldosas acústicas del techo. El yeso cayó como lluvia sobre el escritorio de Clara. Los otros 3 hombres se lanzaron hacia adelante. El sonido de carne golpeando hueso resonó por toda la suite. Gruñidos, gritos, el golpe sordo de cuerpos cayendo al suelo. No fue una pelea de película. Fue fea, desesperada, combate cuerpo a cuerpo. Lorenzo peleó como un hombre poseído, usando codos, rodillas y lo que tuviera a mano. Estrelló la cara de un hombre contra el borde del escritorio de Clara. Lanzó a otro a través de la mampara de vidrio de la sala de espera. Clara no se agachó bajo su escritorio. Lenta, metódicamente, estiró el brazo y presionó la alarma silenciosa bajo el borde del teclado. Después abrió el cajón inferior, sacó su bolso y esperó. Todo terminó en menos de 2 minutos. Los 4 hombres de Moretti estaban en el suelo. 2 inconscientes.
Uno gemía, sujetándose una rodilla destrozada. Tommy estaba hecho un ovillo, sosteniendo un brazo roto y una mandíbula colgando en un ángulo equivocado. Lorenzo permanecía de pie en medio de la carnicería. Respiraba con dificultad. Sus nudillos estaban en carne viva, partidos. Sangre, ajena, salpicaba su camisa blanca. Miró hacia abajo a los hombres, los ojos ardiéndole con una furia oscura y violenta. Luego miró a Clara. Esperaba encontrarla acobardada. Esperaba histeria. Esperaba que renunciara ahí mismo. Clara sostenía un paño húmedo y un rollo de toallas de papel resistentes. Su equipo de seguridad llegará por el ascensor en aproximadamente 40 segundos, dijo Clara. Su voz no titubeó. Cortó el aire empapado de adrenalina como un bisturí. Salió de detrás de su escritorio, pasando sobre el hombre que gemía en el suelo. Sus zapatos sensatos de tacón bajo evitando los charcos de sangre. Caminó directo hacia Lorenzo. Él se tensó, su cuerpo todavía vibrando con la necesidad de destruir. Se cernía sobre ella, el pecho agitado, los ojos salvajes. Clara no se inmutó. Estiró la mano y tomó la derecha de él. Lorenzo se quedó helado. Su tacto era fresco, completamente carente de miedo. Ella examinó sus nudillos partidos. Está sangrando sobre la alfombra, señor Rossi. Es una antigüedad. Lorenzo la miró hacia abajo, estupefacto. La pura absurdidad de la frase le sacó el viento de la furia. La niebla violenta en su cerebro se disipó, dejándolo mirando la coronilla de su cabeza mientras ella limpiaba con suavidad sus nudillos con el paño húmedo. Te apuntaban con una pistola, dijo Lorenzo, la voz áspera. La sostenía mal. Si hubiera disparado, el retroceso habría desviado su puntería fuertemente a la izquierda, observó Clara con tono clínico. Presione esto contra su mano. Mantenga una presión constante. Le puso el paño en la mano. El ascensor sonó. 5 de los hombres de Lorenzo salieron en tropel, armas desenfundadas, evaluando la escena. Limpien esto, les ladró Lorenzo, sin apartar los ojos de Clara. Sáquenlos de aquí. Si sangran en el ascensor, háganlos que lo laman. Los hombres se apresuraron a obedecer, arrastrando a los matones gimientes de Moretti hacia el ascensor de servicio. Lorenzo permaneció de pie junto al escritorio de Clara. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por un dolor agudo y palpitante en la mano y una revelación profunda e inquietante. Miró a Clara, que había vuelto a su silla y limpiaba con calma el yeso del techo de su teclado. No gritaste, dijo él. Gritar no cambia el resultado. Solo desperdicia oxígeno, replicó Clara, abriendo su calendario en el monitor. Necesito llamar al vidriero por la mampara y a la cuadrilla de limpieza, la discreta. Lorenzo caminó y apoyó ambas manos planas sobre su escritorio, inclinándose cerca. Su rostro estaba a centímetros del de ella. El olor a cobre y sudor irradiaba de él. ¿Quién eres tú?, exigió, la voz bajando a un susurro pensado solo para ella. La gente normal no mira un baño de sangre y se preocupa por la tintorería. Clara finalmente levantó la vista. Miró más allá de la intimidación, más allá de la sangre, más allá del aura de poder que hacía temblar a los hombres. Lo miró con un agotamiento que reflejaba el de él. La gente normal, dijo Clara en voz baja, no sobrevive lo suficiente como para necesitar un sueldo. Voy a llamar al vidriero. Vaya a cambiarse la camisa, señor Rossi. Tiene una cena de negocios a las 8. Lorenzo se enderezó lentamente. La miró durante un largo y pesado momento. El muro invisible que ella había construido, la presencia fantasmal que proyectaba, finalmente se había agrietado lo suficiente como para que él pudiera ver dentro. No vio una máquina. Vio a una sobreviviente. Sin decir otra palabra, se dio vuelta y entró a su oficina, las pesadas puertas de roble cerrándose tras él. Por primera vez en su vida, el silencio del otro lado no se sintió vacío. Se sintió como un desafío. A Lorenzo Rossi no le gustaban los misterios. Los misterios eran vulnerabilidades. Eran hilos sueltos que, de tirar de ellos, podían deshacer toda una organización. Durante 5 semanas, Clara Hayes había sido la secretaria más eficiente que él hubiera empleado jamás. También era una bóveda cerrada.
Le encargó a Leo, su jefe de inteligencia, romper el candado. A Leo le tomó 3 días compilar el expediente. Dejó caer la carpeta Manila sobre el escritorio de Lorenzo un viernes por la tarde. Clara había salido a recoger los libros contables encriptados de la casa de seguridad en el centro. «Está limpia, jefe», dijo Leo, con la voz áspera por décadas de puros baratos. «Hasta aburrida». Creció en el lado sur. Su padre era policía de a pie. Se bebió el hígado hasta convertirlo en grava. Su madre desapareció cuando ella tenía 12 años. Buenas calificaciones, colegio comunitario. Después conoció a un tipo. Lorenzo no levantó la vista de la carpeta. La abrió. Había una foto granulada del carné de conducir de Clara. Se veía más joven, más suave, pero el agotamiento ya empezaba a sentarse alrededor de sus ojos. «¿Quién es él?», preguntó Lorenzo. «Kevin Miller. Estafador de nivel medio, empezó con fraude de tarjetas de crédito, se graduó vendiendo fentanilo importado. Usó su nombre para conseguir una serie de préstamos, empeñó su auto, agotó todas sus líneas de crédito. Y luego desapareció cuando los federales empezaron a olfatear». Leo dio un golpecito a una hoja de papel. Se la dejó a ella. $31.452. Los cobradores de deudas la han estado acosando 2 años. Por eso no se inmuta cuando entra un matón por la puerta. Está acostumbrada a que la amenacen por dinero que no tiene. Lorenzo se quedó mirando el número. $31.000. Él gastaba eso en un mes en trajes a medida. Para ella, era un yunque atado al cuello, arrastrándola hacia la oscuridad. Por eso usaba zapatos con las suelas gastadas. Por eso comía una sola manzana magullada de almuerzo cada día en su escritorio. «Encuentra los tenedores de la deuda», dijo Lorenzo, la voz plana. «Cómprala, salda todo, y encuentra a Kevin Miller. Rómpele las 2 piernas, sácale los dientes, y déjalo atado a la reja afuera de la oficina de la DEA». Leo asintió, reconociendo la fría finalidad en el tono de su jefe. «Considéralo hecho». Cuando Clara regresó 1 hora después, dejó los libros contables sobre el escritorio exactamente donde correspondía. Le sirvió el espresso. Se dio vuelta para irse. Todavía no lo sabía, pero se enteró el lunes. Clara entró a su oficina exactamente a las 6 de la mañana. Lorenzo ya estaba ahí, revisando los horarios de envío europeos. Él esperaba que ella no dijera nada, o quizás que ofreciera un agradecimiento tranquilo y desconcertado. Esperaba alivio. No esperó la furia helada y hirviente que irradiaba de ella. Ella no sirvió el café. Caminó hasta su escritorio y colocó un cheque de caja sobre la madera pulida. Estaba extendido a nombre de él, por $800. Lorenzo lo miró, luego a ella. «¿Qué es esto?» «Todos mis ahorros», dijo Clara. Su voz hoy no era plana. Vibraba. «Es el primer pago. Le pagaré 2.000 al mes de mi sueldo hasta cubrir los 31.000, más el interés que usted considere apropiado». Lorenzo frunció el ceño, recostándose en su sillón de cuero. «La deuda ya no existe, Clara. Está resuelto». «Usted la compró», corrigió ella, las manos aferradas al borde del escritorio. Sus nudillos estaban blancos. «Usted les pagó a las agencias de cobranza, lo que significa que ya no les debo a ellos». «Le debo a usted». «No me debes nada. Fue un bono por manejar el incidente Moretti». «No quiero su caridad», espetó Clara. Fue lo más fuerte que jamás había hablado en presencia de él. El sonido resonó contra las paredes de vidrio. «No pedí un salvador. Sobreviví los últimos 2 años porque soy dueña de mis errores. Soy dueña de mi deuda. La arrastro conmigo, pero es mía. Usted me la quitó. Me convirtió en un activo en su balance». Lorenzo se puso de pie. Le sacaba 30 centímetros, un muro masivo de músculo y amenaza. Pero Clara no retrocedió ni un centímetro. Levantó el mentón, mirándolo con una ferocidad que lo tomó completamente desprevenido. «Eliminé una distracción», gruñó Lorenzo, inclinándose sobre el escritorio. «Eres mi secretaria».
Necesito que estés concentrada en mi negocio, no esquivando llamadas de cobradores de tercera. Usted me compró, replicó ella, la voz bajando a un susurro áspero. Kevin vendió mi nombre, y usted compró mi tranquilidad mental. Ambos decidieron que sabían que era lo mejor para mi vida sin preguntarme. No vuelva jamás a meterse en mi pasado, señor Rossi. Si quiere ser dueño de gente, quédese con sus soldados. Yo trabajo aquí. No le pertenezco. Se dio vuelta sobre los talones y salió a grandes pasos de la oficina, cerrando de un portazo las pesadas puertas de roble. Lorenzo se quedó de pie en el silencio, mirando las puertas cerradas. Tenía el pecho apretado. Era un hombre que comandaba miedo, lealtad y obediencia absoluta. Acababa de entregarle a esta mujer una vida nueva en bandeja de plata, y ella se la había devuelto en la cara. Miró el cheque de caja de $800. No lo trituró. Abrió el cajón superior y lo colocó adentro, justo al lado de su cargador de repuesto cargado. Ella no era solo una sobreviviente. Era hierro. Y por primera vez en 10 años, Lorenzo Rossi se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. El bajo mundo criminal no opera con un horario estándar. Prospera en las horas en que la sociedad legítima duerme, apoyándose en la oscuridad para esconder sus transacciones y sus pecados. Eran las 2:14 de la madrugada de un miércoles. La suite ejecutiva era una tumba de vidrio y sombras. Las luces de la ciudad abajo proyectaban largos reflejos esqueléticos por todo el piso. Clara estaba en su escritorio, el resplandor severo de sus 2 monitores iluminando su rostro cansado. Estaba conciliando manualmente un libro contable de cuenta extranjera corrupto. Ahora prefería trabajar los turnos nocturnos. Pagaban tiempo y medio, y la mantenía lejos de su departamento vacío y lleno de corrientes de aire. El ascensor privado sonó. Las manos de Clara se detuvieron en el teclado. Muy pocas personas tenían acceso con tarjeta al ascensor privado. Deslizó su mano derecha suavemente dentro del cajón superior, apoyando los dedos sobre el acero frío del abrecartas pesado de bronce que guardaba ahí. No era una pistola, pero ella sabía dónde estaba la arteria carótida. Las puertas se abrieron. Lorenzo salió tambaleándose. No caminaba con su gracia predatoria habitual. Se tambaleaba, apoyándose pesadamente contra la mampara de vidrio esmerilado. Le faltaba la chaqueta del traje. Su camisa blanca estaba desabrochada de la cintura, empapada de lluvia y de algo más oscuro, más denso. Clara se puso de pie de inmediato. No jadeó. Caminó con paso rápido rodeando su escritorio. Señor Rossi. Él levantó la vista hacia ella. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas. Tenía un corte dentado a través del pómulo izquierdo, sangrando lentamente. Pero no fue el daño físico lo que detuvo a Clara en seco. Fue la expresión en su rostro, la devastación absoluta y vaciada. Frankie, masculló Lorenzo, la voz sonando como vidrio molido. Frankie era su segundo al mando, su amigo más antiguo, el hombre que había estado a su lado cuando Lorenzo tomó el control de la familia a los 24 años. Frankie vendió las rutas de los muelles a los Moretti, dijo Lorenzo. Se apartó de la pared de vidrio y avanzó tambaleándose hacia su oficina. Él armó la emboscada. 3 de mis hombres están muertos en un callejón cerca de Alstead. Clara lo siguió hacia la oficina oscura. Él no encendió las luces. Fue directo al bar, agarrando una botella de whisky con manos temblorosas. Se saltó por completo el vaso, llevándose la botella directamente a la boca y bebiendo con avidez. Clara cerró con llave las pesadas puertas de roble detrás de ellos. Fue hasta su baño privado, empapó una toalla gruesa en agua tibia, y volvió a la oficina. Lorenzo estaba desplomado en su sillón de cuero, la botella colgando flojamente de su mano, la mirada perdida hacia las luces de la ciudad. Era el padrino del hijo de mi hermana, susurró Lorenzo en la oscuridad. Clara se acercó lentamente. No ofreció frases hechas. Las frases hechas eran insultos disfrazados de consuelo. Le quitó la botella de la mano y la puso sobre el escritorio. Después presionó con suavidad la toalla tibia y húmeda contra el corte en su mejilla. Lorenzo se sobresaltó al contacto, sus músculos tensándose, listos para pelear. Quédese quieto, dijo Clara en voz baja.
Él se congeló. Dejó que ella le limpiara la sangre del rostro. Su tacto era metódico, clínico, y aún así era la única fuerza que lo anclaba en ese cuarto. El olor a jabón barato y papel viejo se aferraba a ella, cortando a través del hedor pesado a cobre, pólvora y whisky que él había traído consigo. ¿Lo mató?, preguntó Clara. Su tono era conversacional, como si preguntara por un envío atrasado. Lorenzo dejó escapar un aliento que era mitad risa, mitad sollozo. Le metí 2 balas en el pecho, lo vi ahogarse con su propia sangre sobre el asfalto. Se veía sorprendido. Incluso después de tenderme la trampa, se veía sorprendido de que en verdad hubiera jalado el gatillo. La gente siempre cree que es la excepción a la regla, murmuró Clara, limpiando una mancha de carmesí cerca de su mandíbula. Lorenzo extendió el brazo hacia arriba. Le tomó la muñeca. Su agarre era firme, su mano grande envolviendo por completo la muñeca delgada de ella. Clara se quedó perfectamente inmóvil. No se apartó. Lo miró hacia abajo. En la luz tenue del horizonte de la ciudad, la armadura impenetrable del padrino mafioso quedó totalmente despojada. Solo era un hombre cansado, sangrante y traicionado que se ahogaba en la vida que él mismo había construido. ¿Por qué estás aquí, Clara?, preguntó él, la voz baja e intensa. ¿Sabes lo que soy? ¿Sabes lo que hago? ¿Viste la sangre hoy? ¿Sabes de dónde viene el dinero? Eres lo bastante inteligente como para trabajar en una firma legítima. Podrías irte. ¿Por qué te quedas en la oscuridad con los monstruos? Clara miró la mano de él sosteniendo su muñeca. Después se encontró con su mirada. Porque las firmas legítimas mienten, dijo Clara con sencillez. Usan trajes elegantes y sonríen mientras despiden a miles de personas para subir el precio de sus acciones. Envenenan ríos y contratan abogados para ocultarlo. El hombre que arruinó mi vida usaba un chaleco de Patagonia y hablaba de mindfulness mientras me vaciaba la cuenta bancaria. Ella retiró suavemente la muñeca de su mano. Él la soltó, los dedos demorándose una fracción de segundo contra su piel. El mundo es feo en todas partes, Lorenzo, dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. Se sintió extraño en su lengua, pesado y peligroso. Al menos aquí abajo, en la oscuridad, los monstruos admiten lo que son. Usted no finge ser un santo. Sé exactamente en qué lugar estoy parada con usted. Lorenzo la miró fijamente. El silencio se estiró denso y cargado. El aire entre ellos cambió, la frontera profesional disolviéndose en algo volátil. Él volvió a extender la mano, esta vez sin agarrarle la muñeca, sino trazando ligeramente la línea de sus nudillos con el pulgar. Estás parada justo a mi lado, dijo él en voz baja. Clara dio un paso atrás, recogiendo la toalla ensangrentada. Necesita un médico que le suture esa mejilla o le va a quedar cicatriz. Llamaré al doctor Evans. Se retiró hacia la puerta, reconstruyendo el muro invisible ladrillo por ladrillo. Pero cuando giró la manija, ya sabía que los cimientos se habían agrietado. Él le había mostrado su garganta, y ella no se la había cortado. En su mundo, eso era un juramento de sangre. El peligro de volverse visible en un mundo de depredadores es que de pronto te conviertes en presa. Durante meses, Clara había sido un fantasma. Pero los fantasmas no saldan deudas de $30.000 en efectivo. Los fantasmas no se quedan de pie en el santuario interior mientras el jefe sangra. Los rumores se filtraron. La familia Moretti, tambaleándose por la pérdida de las rutas de los muelles, desesperada por conseguir alguna ventaja contra un hombre que aparentemente no tenía debilidades, encontró la única anomalía en la vida de Lorenzo Rossi. Su secretaria. Era una noche de martes. La lluvia de noviembre se convertía en aguanieve, cubriendo la acera con una capa traicionera de hielo. Clara salió de la estación del subterráneo, envolviéndose más fuerte en su abrigo de lana barato. Su departamento estaba a 4 cuadras, en un barrio donde habían disparado contra los faroles de la calle y nunca los habían reemplazado. Los sintió antes de verlos. Fue un sutil cambio en el ritmo de la calle. Pasos detrás de ella que igualaban su paso a la perfección. Un sedán negro estacionado demasiado tiempo en la intersección adelante. Clara no aceleró el paso. El pánico era sangre en el agua.
Mantuvo un ritmo constante, los ojos escaneando las sombras. Dobló hacia un callejón que acortaba camino a su calle. Era un riesgo calculado. Un cuello de botella, pero también lo bastante oscuro como para esconderse. Dos hombres salieron de detrás de un contenedor de basura, bloqueándole el paso. Vestían chaquetas gruesas de cuero. Uno sostenía una palanca casualmente apoyada contra su pierna. El otro tenía una mano metida en el bolsillo, y el bulto inconfundible de un arma apuntaba directamente hacia ella. Clara se detuvo. No soltó su bolso. No gritó. Calculó la distancia. 3 metros. Demasiado lejos para el gas pimienta de su llavero. Clara Hayes, dijo el hombre con la palanca, sonriendo. Tenía un diente de oro que atrapaba la luz tenue de la calle. Eres difícil de rastrear. Rossi te tiene bien resguardada. Tengo $80 en mi bolso y una tarjeta de subterráneo, dijo Clara, la voz completamente inexpresiva. Tómenlos y váyanse. El hombre se rió. No queremos tu dinero, muñeca. Queremos un paseo. Te vamos a subir a ese auto de ahí, y vamos a llamar a tu jefe. Vamos a ver cuánto de nuestro territorio está dispuesto a devolver para mantener respirando a su papelera favorita. Están cometiendo un error, dijo Clara. No lo creo, el hombre dio un paso adelante. No sobre el secuestro, aclaró Clara, el corazón golpeándole contra las costillas, aunque su rostro seguía siendo una máscara de piedra. Están cometiendo un error sobre mi valor. Lorenzo Rossi no negocia por rehenes. Considera que ser capturado es señal de incompetencia. Si lo llaman, no les dará territorio. Simplemente contratará una nueva secretaria mañana por la mañana. El hombre con el arma frunció el ceño, mirando de reojo a su compañero. La vacilación fue breve, pero estuvo ahí. Está mintiendo. Agárrenla, ladró el hombre armado. Antes de que el hombre de la palanca pudiera dar otro paso, el rugido de un motor de alto rendimiento quebró el silencio del callejón. Una camioneta negra mate irrumpió por la esquina, subiéndose a la vereda y avanzando directo por el estrecho pasaje. Las luces altas los cegaron. Los dos hombres se dispersaron, lanzándose entre la basura y el fango para evitar quedar aplastados contra los muros de ladrillo. La camioneta frenó en seco, deteniéndose a centímetros de Clara. La puerta del conductor se abrió de golpe. Lorenzo salió hacia el aguanieve. No llevaba traje. Vestía una chaqueta táctica oscura, el rostro convertido en una máscara de furia absoluta y desatada. Ni siquiera sacó su arma. Caminó directo hacia el hombre de la palanca. Lo agarró del cuello y lo estrelló contra el muro de ladrillo con un crujido nauseabundo. El hombre dejó caer la palanca, boqueando en busca de aire. El segundo hombre se apresuró a ponerse de pie, sacando su arma. Lorenzo, gritó Clara. Sonó un disparo, no del hombre de Moretti, sino desde las sombras de la esquina de la calle. El hombre con el arma gritó, soltando su pistola cuando el hombro se le hizo añicos. Dos de los hombres de Lorenzo salieron de la oscuridad, rifles en alto. La habían estado siguiendo. Lorenzo no miró al hombre sangrante. Mantuvo su agarre en la garganta del primero, levantándolo un par de centímetros del suelo. Dile a Moretti, siseó Lorenzo, su voz haciendo eco como trueno en el espacio estrecho, que si vuelve a mirar siquiera su sombra otra vez, voy a quemar su casa hasta los cimientos con sus hijos adentro. Arrojó al hombre al fango. ¡Corran! Los hombres huyeron a toda prisa, arrastrando a su compañero herido, dejando un rastro de sangre en la nieve. Lorenzo se dio vuelta. Caminó hacia Clara. Respiraba con dificultad, la adrenalina irradiando de él en oleadas. La miró de arriba abajo, revisando si había heridas. Al ver que estaba ilesa, la furia en sus ojos no se desvaneció. Se transformó en algo completamente distinto. Desesperación. No habló. Extendió los brazos, la agarró de las solapas del abrigo, y la atrajo con fuerza contra su pecho. Clara jadeó por el impacto. Él la envolvió con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello mojado. Su corazón latía como un martillo neumático contra la mejilla de ella. Era un abrazo sofocante, posesivo. No tenía seguridad, exhaló Lorenzo contra su oído, la voz desgarrada.
Le dije a Leo que te pusiera vigilancia, y los perdiste en el subterráneo. No necesito niñeras, logró decir Clara, la voz amortiguada contra su chaqueta. Sus manos, completamente por voluntad propia, subieron lentamente para aferrarse a la cintura de él. Lorenzo se apartó lo suficiente para mirarle el rostro. El aguanieve se congelaba en sus pestañas. Ahora eres un blanco, dijo él con fiereza. Saben que me importas. Saben que eres lo único en esta ciudad que no puedo permitirme perder. Clara lo miró fijamente, el peso de sus palabras asentándose en ella como una piedra en un lago congelado. El muro invisible que había pasado años construyendo desapareció, completamente demolido por la gravedad violenta y aterradora del hombre frente a ella. Sube al auto, ordenó Lorenzo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. No vas a volver a ese departamento. No esta noche. Nunca más. Clara miró la puerta abierta de la camioneta. Miró su calle oscura y vacía. Por primera vez en su vida, no luchó por su independencia. Entró a la calidez del auto, rindiéndose a la atracción de la oscuridad. El penthouse de Lorenzo ocupaba todo el piso superior de un rascacielos en el barrio de Gold Coast. Era una fortaleza suspendida entre las nubes, accesible únicamente por un ascensor privado que requería verificación biométrica. Adentro, era una extensión imponente de mármol frío, vidrio del piso al techo, y muebles minimalistas que parecían demasiado costosos para siquiera sentarse en ellos. Era un hogar diseñado por alguien que jamás dormía. Clara despertó el miércoles por la mañana en un cuarto de huéspedes del tamaño de todo su departamento. Las sábanas eran de algodón egipcio de alto con teó de hilos, pesadas y casi sofocantes. Al pie de la cama había una pila de ropa con las etiquetas todavía puestas. Blusas de seda, pantalones de lana a medida, suéteres de cachemira, todo en su paleta apagada, beige, azul marino, gris pizarra. Ella se quedó mirando la ropa. Era, a la vez, una disculpa y un collar. No se la puso. Rebuscó en el bolso de viaje que uno de los hombres de Lorenzo había empacado apresuradamente desde su departamento la noche anterior. Encontró su propia falda gris ligeramente desteñida y una camisa blanca que ya había sido lavada demasiadas veces. Se vistió, se sujetó el cabello en su rodete severo, y salió del cuarto. El penthouse estaba en silencio. Dos hombres de traje oscuro estaban parados junto a la puerta principal. No hablaron, pero sus ojos seguían cada movimiento de ella. Encontró a Lorenzo en la cocina. Estaba de pie junto a una isla masiva de mármol, una tableta en una mano y una taza de café negro en la otra. Vestía jeans oscuros y una remera Henley que se estiraba tirante sobre sus hombros. Levantó la vista cuando ella entró. Sus ojos bajaron hacia su ropa desteñida. No hizo comentarios sobre la seda descartada. Leo está trayendo los archivos de la oficina, dijo Lorenzo, la voz áspera por el cansancio. Vas a trabajar desde aquí. Instalé una terminal segura en el estudio. No sales del edificio. Clara caminó hacia la cafetera. Era un monstruo complejo de acero inoxidable. Lo ignoró, encontró una taza en el gabinete y se sirvió un vaso de agua de la canilla. Tengo una cita con el dentista el viernes, dijo Clara, apoyándose contra la mesada. Lorenzo frunció el ceño. Cancélala. Las calles no son seguras. Moretti está entrando en pánico. Cuando los animales entran en pánico, muerden a ciegas. Esperé 3 meses por esta cita. Es una endodoncia, Lorenzo. No la voy a cancelar. Él dejó la tableta sobre la mesa. El crujido agudo del plástico contra el mármol resonó en la habitación cavernosa. Casi te secuestran de la calle hace 12 horas. No vas a salir por esa puerta principal para que te taladren un diente. Entonces mande un guardia armado conmigo al dentista, replicó Clara, su voz permaneciendo perfectamente nivelada. O manden 3. No me importa, pero no voy a cambiar una prisión por otra. No soy una rehén, y no soy su amante mantenida. Soy su empleada. Lorenzo cerró la distancia entre ellos. Se movió con esa misma velocidad aterradora, deteniéndose a centímetros de ella. Olía a espresso fresco y al toque metálico de la adrenalina que nunca terminaba de desprenderse de él. Eres más que una empleada, y ambos lo sabemos, dijo él con suavidad.
El peligro en su voz filoso con algo crudo. Ellos también lo saben. Si Moretti pone sus manos sobre ti, no te va a matar sin más. Se va a tomar su tiempo. Te va a usar para quebrarme. Clara alzó la vista hacia él. Vio el agotamiento grabado en sus facciones, el peso pesado de mantener a flote un imperio violento. Estiró la mano, sus dedos rozando ligeramente el borde de la venda en su mejilla. Entonces quebrémoslo primero, dijo ella. Los ojos de Lorenzo se abrieron ligeramente más. ¿Qué? Moretti está perdiendo territorio. Usted mismo lo dijo. Está en pánico, afirmó Clara, dejando caer la mano. El pánico significa contabilidad descuidada. El pánico significa cadenas de suministro rotas. Usted lo ha estado combatiendo en las calles con balas y bates de béisbol. Eso es ineficiente. Genera ruido. Trae a la policía. Pasó junto a él, dirigiéndose hacia el pasillo que llevaba al estudio. ¿A dónde vas?, preguntó Lorenzo, dándose vuelta para observarla. A la terminal segura. Tráigame sus últimos 6 meses de importaciones conocidas. Declaraciones de aduana, manifiestos de transporte, declaraciones de impuestos de empresas fantasma, todo lo que tenga Leo. Clara se detuvo y miró por encima del hombro. No necesita quemarle la casa, Lorenzo. Puedo llevarlo a la bancarrota para el martes. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por el rostro de Lorenzo. Era una expresión aterradora, completamente carente de calidez, y a la vez totalmente enfocada en ella. Por primera vez, no la miraba como una vulnerabilidad. La miraba como un arma. Durante 4 días, el estudio se convirtió en un cuarto de guerra. Clara apenas dormía. Vivía de té negro y del aire frío y estéril del aire acondicionado del penthouse. El escritorio de caoba desapareció bajo montañas de papel. Lorenzo se sentaba frente a ella, atendiendo llamadas, manejando las repercusiones a nivel de calle, mientras Clara diseccionaba la anatomía financiera de la familia Moretti. Era completamente antiglamoroso. No era la guerra de mafiosos que se ve en el cine. Eran números de identificación fiscal, manifiestos de carga con errores ortográficos, y códigos de ruteo extraterritorial. El sábado por la noche, la lluvia regresó, golpeando las ventanas del piso al techo. Las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de neón. Clara se frotó los ojos, recostándose en el pesado sillón de cuero. La vista se le nublaba. Toma, dijo Lorenzo. Colocó un plato sobre una pila de facturas de embarque. Era un sándwich de queso a la plancha, ligeramente quemado de un lado, y un tazón de sopa de tomate. Clara miró el plato, después a Lorenzo. Estaba sentado en el borde del escritorio. Se había remangado, revelando una cicatriz dentada y desteñida que le corría de la muñeca al codo. ¿Cocinó usted?, preguntó Clara, la voz ronca. ¿Ensamblé?, corrigió Lorenzo. Come. Llevas 9 horas mirando ese libro contable. Clara tomó la mitad del sándwich. Estaba aceitoso, salado y perfecto. Comieron en silencio unos minutos. El único sonido, la lluvia pesada contra el vidrio. Lo encontré, dijo Clara en voz baja, secándose la boca con una servilleta de papel. Lorenzo se detuvo a mitad de un bocado. Bajó la sopa. Muéstrame. Clara giró el monitor hacia él. Moretti ya no mueve sus armas por los muelles. Sus hombres cerraron esa vía. Ahora las mueve a través de una fachada de textiles comerciales, una compañía llamada Azure Linens. Señaló una serie de celdas resaltadas en una hoja de cálculo. Pero no le paga a su inspector de aduanas en efectivo. Le paga a través de una empresa fantasma que tiene la hipoteca de la casa del inspector en los suburbios. Los pagos están categorizados como consultoría estructural. Lorenzo se inclinó más cerca, el hombro rozando el de ella. Miró la pantalla, absorbiendo los datos. Si esa empresa fantasma incumple con sus tasas de franquicia fiscal del Estado, continuó Clara, su voz tomando un ritmo clínico y desapegado, el Estado embarga los activos, incluida la hipoteca. El inspector de aduanas pierde su casa. Le quedan 3 días de plazo porque las cuentas de Moretti están congeladas por su guerra de calle. Moretti no tiene la liquidez para pagar la tasa de franquicia. Lorenzo la miró.
¿Cuánto es la tasa? $42.000. ¿Entonces la pagamos?, preguntó Lorenzo, frunciendo el ceño. No, compramos la deuda, dijo Clara, girando la cabeza para encontrarse con su mirada. Estaban a centímetros de distancia. Compramos la empresa fantasma a través de un testaferro. Tenemos la hipoteca del inspector. No solo detenemos el envío de Moretti. Somos dueños del hombre que despacha los envíos. La próxima vez que Azure Linings traiga un contenedor, el inspector lo marca para revisión federal. La ATF confisca el cargamento. Moretti pierde 3 millones en armas no registradas y se lleva el cargo federal. Lorenzo se quedó en silencio. Miró del monitor al rostro de Clara. La luz azul cruda de la escena iluminaba las ojeras oscuras bajo sus ojos, la línea severa de su mandíbula. Estaba completamente compuesta. Acababa de diseñar la destrucción de la vida de un hombre, la decapitación de un imperio rival, con el mismo desapego emocional que usaba para pedir suministros de oficina. Él estiró el brazo y cerró la laptop. El cuarto quedó sumido en la luz tenue y ambiental de la ciudad. «Das miedo», susurró Lorenzo. «Soy eficiente», corrigió Clara. Lorenzo levantó la mano, sus dedos ásperos sacando los pasadores de su rodete. Su cabello castaño cayó alrededor de sus hombros en una ola pesada y desordenada. Clara no se apartó. Dejó que él le quitara la armadura severa que llevaba puesta. Él se colocó entre sus rodillas, acorralándola en el sillón de cuero. Sus manos subieron a la mandíbula de ella, inclinándole el rostro hacia arriba. «¿Por qué haces esto, Clara?», preguntó él, la voz un rugido bajo en su pecho. «Podrías simplemente esconderte detrás de mí. Podrías dejar que mis soldados se encarguen de esto. En cambio, estás atando tus manos a las mías. Si esto sale mal, a los federales no les va a importar que solo eras la secretaria. Te vas a hundir conmigo». Clara miró profundamente en sus ojos oscuros y violentos. Vio ahí al monstruo, durmiendo justo bajo la superficie. Pero también vio al hombre que había limpiado su propio piso. Al hombre que había comprado su deuda para liberarla. Al hombre que había quemado un callejón hasta los cimientos para mantenerla respirando. «Se lo dije», dijo Clara, la voz firme. «Yo soy dueña de mis deudas. Usted me salvó la vida en ese callejón. Estoy balanceando la cuenta». «No quiero tu gratitud», gruñó Lorenzo, el agarre en su mandíbula apretándose ligeramente. «No quiero una cuenta balanceada». «Entonces, ¿qué quiere?». Lorenzo no respondió con palabras. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue una colisión. Fueron años de agotamiento, violencia y aislamiento estrellándose contra un muro de resiliencia inquebrantable. Clara jadeó contra su boca, las manos aferrándose al frente de su camisa. Él sabía sal, whisky y desesperación. La besó como un hombre hambriento, las manos bajando a su cintura para atraerla contra él. Clara le devolvió el beso con igual ferocidad. No había romance en ello, ni promesas suaves y susurradas. Era un reconocimiento de la oscuridad. Eran dos sobrevivientes dándose cuenta de que lo único en el mundo que tenía sentido era la persona parada, frente a ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lorenzo apoyó la frente contra la de ella. «Haz la compra», exhaló Lorenzo. «Compra la empresa fantasma. Termínalo». Clara asintió una vez. Rodeó el brazo por detrás de él, abrió la laptop, y presionó ejecutar en la transferencia bancaria. Las consecuencias llegaron rápidas, silenciosas y absolutas. El martes por la mañana, la ATF allanó el almacén de Azure Linings en Cicero. Encontraron 300 rifles semiautomáticos no registrados, enterrados bajo cajas de toallas baratas de hotel. El inspector de aduanas, dándose cuenta de repente de que su pensión y su casa pertenecían actualmente a una empresa tenedora, registrada a un testaferro de Lorenzo Rossi, se quebró de inmediato. Le entregó a los federales todo el rastro de papel. Para la tarde del miércoles, los agentes federales tiraban abajo la puerta del complejo de Moretti. A Tommy, el matón de la cicatriz, lo arrestaron intentando huir por un desagüe pluvial. Al propio Moretti se lo llevaron esposado, gritando obscenidades a las cámaras de noticias. Los hombres de Lorenzo no dispararon ni un solo tiro.
No se derramó sangre en las calles. La familia Rossi no perdió a un solo soldado. Fue una masacre sin sangre. Una semana después, la suite ejecutiva del piso 50 había vuelto a la normalidad. Habían reemplazado la mampara de vidrio. Habían limpiado a fondo la alfombra antigua. El reloj de pie hacía tic-tac rítmicamente en la esquina. Clara salió del ascensor privado exactamente a las 5:45 de la mañana. Los guardias de seguridad de nariz aplastada hoy no se limitaron a saludarla con la cabeza. Se enderezaron aún más. Apartaron la mirada. El rumor había bajado por las filas. No conocían los detalles exactos de la caída de Moretti, pero sabían quién la había orquestado. Los hombres de trajes a medida ya no la miraban como a una civil. La miraban con un temor profundo y silencioso. Ella caminó hacia la pequeña cocina. Sacó el tueste oscuro, 2 cucharadas y media, agua filtrada. Entró a la oficina de Lorenzo. Él ya estaba en su escritorio, mirando el amanecer sangrar sobre el lago Michigan. Llevaba un traje azul marino impecable, la piel amoratada bajo sus ojos por fin empezaba a desvanecerse. Clara colocó el espresso al lado derecho de su escritorio, precisamente a 8 centímetros del borde. Lorenzo se apartó de la ventana. Miró el café, después a ella. Las cuentas en el extranjero están totalmente reconciliadas, dijo Clara, su voz cayendo de vuelta a su zumbido neutro y familiar. Los representantes del sindicato están agendados para las 2, y a las 8 tiene una cena con el concejal. Lorenzo no fue por el café. Metió la mano en su cajón superior. Sacó un papel y lo deslizó por el escritorio. Clara bajó la mirada. Era el cheque de caja, los $800 que ella había intentado darle para saldar su deuda. Yo no tengo tu deuda, Clara, dijo Lorenzo, la voz baja pero dominando la habitación. Y tú no tienes la mía. La cuenta está saldada. Clara se quedó mirando el cheque. Despacio, extendió la mano, lo tomó, y lo rompió limpiamente por la mitad, luego en cuartos. Dejó caer los pedazos en el cesto de basura de cuero junto al escritorio. Bien, dijo Clara. Se dio vuelta para irse, encaminándose de regreso a su escritorio en la oficina exterior. Clara, llamó Lorenzo. Ella se detuvo, la mano en la pesada manija de bronce de la puerta de roble. Volteó a mirarlo. Lorenzo tomó el espresso. Dio un sorbo. Los representantes del sindicato a las 2. Quiero que estés en la sala. La mano de Clara se quedó quieta. Las secretarias nunca se sentaban en esas reuniones. Las secretarias servían el café, cerraban la puerta y se ponían auriculares con cancelación de ruido para ignorar los gritos. Van a pedir un aumento del 12% en los contratos de carga, continuó Lorenzo, dejando la taza. Quiero que les expliques exactamente cuánto depende su fondo de pensión de nuestras corporaciones fantasma. Quiero que los guíes a través de los números. Él no le estaba pidiendo que tomara notas. Le estaba pidiendo que negociara. La estaba sacando de las sombras y colocándola directamente a su derecha. Clara lo miró. El hombre que despedía a una secretaria por semana porque no podían manejar su café ahora le entregaba las llaves del reino. No lo hacía por amor, aunque el fuego posesivo en sus ojos ardía más fuerte que nunca. Lo hacía por respeto. 12% es demasiado, dijo Clara, su mente analítica ya despiezando el problema hasta sus tuercas. Puedo limitarlos a 7,5 si aprovecho los vacíos fiscales de la nueva legislación de la autoridad portuaria. Lorenzo sonrió. Fue una sonrisa auténtica, genuina y peligrosa, reservada por completo para ella. Entonces limítalos a 7,5. Dile a Leo que te traiga los archivos de la autoridad portuaria. Ya los tengo, dijo Clara. Abrió la pesada puerta de roble. Salió hacia su escritorio, ya no el fantasma invisible que solía ser, sino la arquitecta del imperio. Se sentó, encendió sus 2 monitores, y empezó a escribir. A través de las puertas abiertas, Lorenzo la observaba. Por fin tenía su silencio. Pero no era el silencio de la sumisión. Era el silencio calmado y aterrador de un arma cargada sostenida con firmeza por una mujer que sabía exactamente hacia dónde apuntar. ¿Los dejó sin aliento la eficiencia despiadada de Clara?
¿O fue la devoción feroz y protectora de Lorenzo la que los conquistó? La línea entre la supervivencia y el poder es delgada como una navaja, y estos dos acaban de reescribir todas las reglas. Si les encantó sumergirse en el mundo oscuro, peligroso y profundamente humano del Imperio Rossi, denle like ahora mismo. De verdad ayuda a que el canal crezca. No se olviden de compartir esta historia con un amigo que ame el romance de mafia realista y crudo, donde la heroína pelea con su inteligencia. Suscríbanse y activen la campanita para que nunca se pierdan nuestro próximo drama de audio.